Memorias que Perduran de hoy está de visita en el Hotel Boutique Jardines del Cerro, donde vamos a tener la oportunidad de conversar con el arquitecto Mario Moscoso, quien es docente de la Universidad Mayor de San Simón, ha sido autoridad, decano, pero también ha sido declarado hijo predilecto de Cochabamba. Al mismo tiempo, saber que el arquitecto Mario Moscoso ha restaurado santuarios, templos, no solo en el cercado de Cochabamba, también en las provincias, pero también ha sido partícipe de la construcción del Cristo de la Concordia y luego este hotel del cual estaremos también hablando hacia el final. Mario, gracias por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y tu saludo a los internautas que ven el programa. Bueno, un privilegio hablar contigo y el mismo también para poder comunicarnos con la gente a través de tu medio. ¿Cómo se caracterizaría Mario Moscoso? Mario Moscoso es una persona que no conforme nunca con lo que está pasando, lo que siempre pensando un poco en el futuro, en hacer una u otro emprendimiento. Cuando hablo de emprendimiento no hablo simplemente de emprendimiento económico, sino emprendimiento de motivos de fe, motivos de satisfacción, ¿no? Entonces un inconforme potencial, no negativo, un inconforme para seguir adelante. Uh-huh. ¿Y a qué se debe esa inconformidad? Porque hay tantas cosas maravillosas para hacer. Entonces yo he dicho muchas veces que creo que el tiempo me va a faltar para hacer lo que quisiera hacer. Entonces, máquinas, entonces hay que poner el acelerador a las cosas que hacemos para que tal vez nos alcance un poquito más, ¿no? Mientras nos dé la vida ese regalo. Uh-huh. Recordemos un poco la escuela. Yo he estudiado en la escuela Wilges Rodríguez, una escuela tradicional de Cochabamba. Yo me acuerdo que quedaba al lado de una plaza que es la Buch, había una casona grande y había unos árboles hermosísimos de corcho, que ahora lamentablemente no hay. Ya no, no hay. Sí. ¿Y el ciclo secundario? Secundario hice en el colegio, el Gran Colegio Bolívar, y después me pasé dos últimos años a un colegio pequeño, Francia, donde iban todos los chicos con problemas, pero los chicos con problemas eran las personas más inteligentes. Y yo tuve de profesor y director don Daniel Rocha Urquieta, un hombre extraordinario que me enseñó a hacer cómo se estudia. Y la gran ventaja que como éramos solamente 13 personas en el curso, resultaba que las clases las hacíamos personales, inclusive algunos exámenes los dábamos en la casa de los profesores, mientras charlábamos, y teníamos profesores connotados, el profesor René Cuadros Quiroga, nuestro profesor de filosofía, obviamente el profesor Rocha de matemáticas, personajes de la educación refugiados en ese pequeño centro. Estaba en La Heroína, si mal no recuerdo. No, inicialmente estaba en la calle General Achá, casi a Miraya. Uh-huh. Y después que yo salí, porque era una casa antigua, se pasó a La Heroínas. ¿Qué recuerdos tienes del Colegio Francia? La disciplina que establecía el profesor Rocha, yo no me acuerdo que nos decía, hacíamos los exámenes orales en la pizarra. Imagínate, matemáticas, entonces nos daba el ejemplo y después, de alguna manera, de enseñarnos a pensar matemática, de modo que no sea una cosa rutinaria, nos ayudaba a calificar. Nos decía, visto sobre 2, que era la mitad, 3 preguntas y luego a su casa. Y damos el examen los domingos, para no perder tiempo. Y el Colegio Bolívar, que siempre tuvo una relación de confrontación con el Sucre. Claro. ¿Qué recuerdos te trae? Claro, el Colegio Bolívar con el Colegio Sucre tenía un canchón común en el fondo, que no estaba separado. Y siempre había las curpeaduras que dábamos entre un grupo y otro, siempre hemos sido antagonistas en el mismo lugar. Y también ahí hemos tenido profesores extraordinarios, por ejemplo, te puedo decir el profesor Coca de Química, el profesor Camacho de Biología, la profesora Trigo de Literatura, es decir, personajes también
El gran problema de los colegios, así con mucha cantidad, porque éramos alrededor de 50 personas, entonces uno se perdía en el grupo, la individualización de las personas no se daba. Pero en rigor a la disciplina, al amor a la patria, porque nos hacían cantar el himno nacional a capela ahí, a todos, en el patio que retumbaba, son cosas que no se olvidan. ¿Y a qué se daba esa confrontación entre los dos colegios? La verdad que no sé. Razón? La verdad que no sé. Simplemente nos veíamos diferentes tal vez y no nos aguantábamos. Sí, sí. ¿Y cómo surge esta vocación por la arquitectura? ¿O estudiar la arquitectura? En realidad surge a través tal vez de algún criterio que todavía persiste en mí, ¿no? De buscar un equilibrio entre la naturaleza y el vivir. Yo pensé que iba a estudiar agronomía, pero la relación, había algo de arte también en mi pensamiento, pero lo que yo quería era establecer una relación armónica entre la vida del ser humano y la naturaleza. Ese fue mi principio. ¿Y la formación académica fue en San Simón? Enteramente con San Simón, y una época gloriosa para San Simón, porque en ese tiempo tuvimos la oportunidad de tener profesores que venían por intercambio de Estados Unidos y Japón. El profesor Ken Iwata del Japón, el profesor Seif de Estados Unidos, y después llegaron una camada interesantísima de Córdoba. Ahí estaba el profesor Aramburu, que fue mi maestro, muchos de ellos de Córdoba, de la Escuela de Córdoba, y otros de la Escuela de Chile. Y ahí estaba don Franklin Anaya. Entonces tuvimos la oportunidad de tener varias escuelas presentes en la facultad, de modo que nos permitieron discriminar verdades relativas, ¿no? ¿De qué años más o menos estamos hablando? Comenzamos del año, terminé el 71 con el golpe de Banzer, o sea, nos interrumpió. O sea, yo comencé en 65 en la facultad, estudiando, y terminé el 71. Tuvimos una cierta interrupción. La participación en la vida universitaria en ese tiempo fue muy complicada porque estábamos atravesando la guerrilla del Che Guevara. Entonces muchos de los compañeros de mi curso se fueron a la guerrilla y algunos de ellos murieron y los tuvimos que velar en la misma universidad. O sea, fue una vida complicada a nivel universitario. Complicada, difícil en medio de la dictadura. Difícil dentro de la dictadura y dentro del pensamiento, ¿no? Ahí aprendimos mucho todos, creo, ¿no? La tolerancia, ¿no? Las ideas. Había mucha confrontación, ciertamente, pero había algunas personas que nos consideraron pacifistas, ¿no? En ese tiempo mi decisión fue la siguiente, ¿no? O yo me iba por la lucha armada a las guerrillas o entraba a un grupo pacifista. Entonces yo decidí entrar. En ese tiempo, en esos años, estaba muy de moda, no quiero llamar moda, con mucha fuerza hablando del movimiento hippie, ¿no? Entonces, de paz. Con influencia de los Beatles. Pero toda esa influencia, entonces lo que a mí me marcó la idea entonces de ese grupo, de un grupo que se iba a la lucha armada y nosotros que pensamos que no podíamos imponer nuestras ideas a través de la fuerza, ¿no? Y a partir de ahí me hice crecer el pelo. Entonces de ahí comienza la historia del pelo largo. Además que en ese tiempo se decía que la gente que tenía pelo largo tenía pocas ideas. Yo quería demostrar que era de eso, ¿no? Que no era así, ¿no? Sí. Y hasta ahora mantienes el pelo largo. Me crece. Sí. Peleo con el peluquero. No voy a la peluquería, yo mismo me corto. Yo sé, desde que estaba en la universidad nunca he ido al peluquero porque una vez fui y me hizo un mal corte que no me gustó, entonces yo con las tijeritas me corto. Buenísimo. Sí. ¿Y en qué circunstancias empieza la docencia? La docencia parte de en la arquitectura, ¿no? Sí, la gran influencia del profesor Jorge Aramburu. Jorge Aramburu ha sido mi maestro, profesor, era un hombre muy crítico y una vez él me invitó a hacer una ayudantía y una asistencia de investigación. Y a través de eso se me inició una idea muy fuerte y la primera oportunidad que tuve, después ya de egresado o de titulado, di un examen de competencia para ser docente universitario. O sea, estamos hablando, debe ser del 73, más o menos, 74 por ahí, que estuve de docente. Ya me retiré hace más o menos 8 años,
pero sigo haciendo docencia extra, nos llamaremos así, porque cada año, con mi hijo que es arquitecto, hacemos un seminario que se llama Aprendiendo Haciendo Arquitectura Orgánica. Un mes entero que viene gente de afuera y de Bolivia también, a estar un mes con nosotros aprendiendo este tipo de arquitectura. Hemos tenido gente desde Australia, Estados Unidos, Perú, que vienen a estar un mes con nosotros para aprender lo que hacemos. Entonces es un privilegio también ese. Pero además has sido autoridad, Mario. Director, sí, decano de la facultad. He sido director de varios departamentos, de 2 departamentos de arquitectura, de construcción, y luego decano de la Facultad de Arquitectura, ¿sí? No muy satisfecho con la actividad administrativa porque no se lograron las cosas que uno piensa. Es muy difícil cambiar el esquema universitario, es muy pesado, se tienen muchas barreras, muchos docentes no quieren cambiar, y un poco defraudado en algunas circunstancias. Hicimos el plan de la tamborada también, porque perdía la Universidad de Terrenos, y consideramos que nosotros estamos obligados a defender eso, y no solamente defender, sino dar un ejemplo, cómo hacer arquitectura a través de arquitectura para la gente que necesita vivienda, cómo diseñar la vivienda, pero te reitero en eso, lamentablemente no tuve muy buenos logros, porque la gente dice, no, yo tengo mi programa y no quería moverse de su programa. ¿Y el plano de la investigación? A eso fue muy rico y más que personal, no institucional. Yo nunca pedí a la universidad un cargo de investigación, aunque estuve un año. Yo he hecho investigación por mi cuenta, porque cuando mi tesis fue de vivienda de interés social, y cuando planteamos este tema con mis compañeros, dijimos que la vivienda de interés social no es reducir, no es meter a los ciudadanos, a los de una familia en una conserva constreñida, porque mientras menos metros cuadrados tienes, menos te va a costar. Entonces yo pensé que debía haber un otro paso, que sería la tecnología investigada, de modo que esta, bajando en cuanto a sus costos, pueda permitir al ser humano una calidad de vida. Entonces a través de eso investigué mucho tiempo, hasta formar parte de un grupo internacional que se llama el CITED, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Yo representaba a Bolivia en ese plan, se llamaba Con Techos. Entonces, ahí comenzamos con las membranas de doble curvatura, que son membranas de alta resistencia y de muy poca masa. Por tanto, se logra la misma o mayor resistencia que una losa de hormigón armado con elementos aligerados de 3 centímetros. Entonces, eso ya significaba un costo, pero no solamente el costo económico, sino el costo energético. Nuestras losas más o menos, o nuestros elementos de cúpula de estas cáscaras, alrededor está más o menos del 3 kilovatios hora por metro cuadrado. En cambio, estoy hablando de consumo energético. En cambio, las losas normales están alrededor de 10. Entonces estamos hablando de una tercera parte de consumo energético, que en este momento, por eso pienso que es la arquitectura del futuro, que en este momento es realmente notable. Nosotros somos tremendos consumidores de energía, tanto en la construcción como en el hábitat mismo, ¿no? Empleamos luces, la arquitectura que nosotros hacemos, la luz es la luz natural, no tenemos por qué prender focos en el día, ventilación natural, cruzada. Entonces son otros conceptos que usualmente el consumismo no le importa eso, ¿no? Prendemos un aparato, acondicionamos esto, el otro, y a costa del dinero y a costa del sacrificio energético del mundo. Y Mario, ¿fue posible implementar esta propuesta? Claro, porque la investigación está ligada a la práctica, no hay investigación teórica. Sí. Entonces yo tuve oportunidad de construir estos elementos y tengo que dar gracias a muchas personas. Por ejemplo, el primer caso que se me ocurre, al señor Rodolfo Acevedo, que tenía su casa hace muchos años, y yo le propuse esto que estoy haciendo, y él me dice, ¿y has hecho alguna vez esto? No. ¿Y de cómo sabes que va a resultar? Bien, porque va a resultar bien. Y entonces el señor Acevedo dijo, sí, hazlo. Y es decir, estaba arriesgando sus centavos para que yo haga un trabajo, ¿no? Entonces sí, y como eso ha habido muchas personas que han confiado, porque es otro tipo de visión. Entonces, ese tipo de visión significa también para el propietario un riesgo. Este señor lo hará bien o no lo hará bien. Entonces,
yo he tenido un gran apoyo de esa gente y tengo que estar agradecido. El tema de la restauración de templos, de santuarios, es también otra de tus pasiones, Mario. ¿Cómo es que has iniciado esta nueva beta? Hace años, más o menos, será pues 30 y tantos años, a través de un arquitecto que en ese tiempo era franciscano, Roberto Luna Pizarro, me dice: Mario, ahí esto yo no puedo hacer porque estoy dentro de la orden, entonces tú puedes tomar el trabajo de San Francisco. Entonces, claro que sí, entonces hablo con el padre, pero en ese tiempo yo no tenía ninguna práctica sobre restauración. Y entonces lo que yo digo, le digo al padre guardián, que es el superior, le digo que yo quisiera aprender esto y tengo referencia que en Lima había estado haciendo la restauración. Entonces le pido al padre que me haga el contacto para yo irme a Lima. Y yo me fui a Lima a trabajar, a Lima un tiempo y a ver. Yo dije, yo quiero ser un operario más aquí para ver lo que hacen. Tenía obviamente una sólida formación en tecnología, tenía conocimientos históricos. Lo que me faltaba un poco era la práctica. Y la práctica la fui a aprender allí en Lima. O sea, yo no participé de un curso especial hecho de posgrado. Lo que fui a hacer el trabajo con la gente. Y a través de eso volví y comencé a hacer el trabajo de San Francisco. Luego ya fue una serie de cosas, porque probablemente era de los pocos o de los únicos personas que había hecho la práctica. Había mucha gente titulada con posgrado, pero que no habían hecho actividad concreta, ¿no? Entonces esa fue mi ventaja. Esa fue en San Francisco, la que está en la Heroínas y 25 de mayo. 25 de mayo. Sí. Ese es un convento bellísimo. ¿En qué consistió la restauración? Bueno, lamentable por efectos de lo que se llamaba el avance urbano, no voy a decir el nombre, pero a alguien se le ocurrió que debía ensancharse las calles. Y al ensancharse las calles habían edificios como San Francisco, un patrimonio histórico interesantísimo. Eso fue en la apertura de lo que antes se llamaba la calle Perú. Claro. La Perú, que ahora es la Heroínas. Sí, pero lo que afectó fue la calle 25 de mayo. 25 de mayo. Entonces, el convento, el claustro principal, que era interesantísimo, lo cortaron como si fuera parte de un queso. Entonces, cuando yo intervine, la 25 de mayo estaba prácticamente mutilada y tuvimos que rehacer un poco el claustro, porque el claustro sí, en ese caso, se iba a seguir manteniendo como convento. Entonces fue el primer trabajo que hicimos allí. Nos duró 5 años ese trabajo. Fue un trabajo de los más grandes que hicimos. ¿Y fue fácil encarar la obra? No, porque por varias razones. A nosotros nos cogió un periodo de devaluación impresionante. Entonces yo tuve que, con el apoyo de los padres de San Francisco, comprar cosas tanto en el exterior como comprar todos los materiales para que no nos afectara la devaluación. Luego la parte de investigación fue hermosísima porque se hacen calas de investigación, ¿no? Entonces fuimos descubriendo algunos elementos importantes de San Francisco. También hubo en ese tiempo alguna oposición de alguna gente que creía que la restauración o la intervención debía hacerse de otra manera. En restauración siempre hay disciplinas y desacuerdos. Entonces, había unos más puristas y otros menos puristas, entonces hubo cierta crítica, algo de eso, pero al final se terminó el trabajo. ¿Y otros trabajos de restauración? Un trabajo realmente impresionantemente que me llenó mucho fue el trabajo que hicimos en la catedral. Hace 25 años más o menos, la nave principal de la catedral tenía una rajadura, una fisura longitudinal que comprometía realmente la estabilidad. Tal fue el hecho de que Monseñor Rosales, que estaba del arzobispado, me dice: Mario, ¿se puede resolver esto? Y se había convocado ya algunas empresas para que hagan trabajo, pero nadie se animaba. Entonces yo le dije, yo puedo hacer, y hablé con el ingeniero Álvarez, Francisco Álvarez, y con él se simuló un modelo y se resolvió. El trabajo fue interesante. La cubierta, la nave principal que estaba por colapsar, sacamos por partes la teja, colocamos en una estructura de hormigón armado, perforamos la estructura de hormigón armado, llegamos hasta la estructura de ladrillo, de la bóveda de ladrillo, colocamos una plancha metálica con su perno y apretamos de la parte de arriba, de modo que esa cubierta de la nave principal de
de la catedral, que está quebrada, van a ver ustedes, se ve quebrada, la hemos colgado de una estructura de hormigón armado. Y encima de la estructura de hormigón armado hemos puesto la teja de barro, de modo que si uno va a ver, dice, aquí no ha pasado nada, ¿no? Ese fue un trabajo que hicimos. Luego trabajo también de los pisos de la catedral, que estaban totalmente deteriorados, porque antes los enterratorios se hacían en las iglesias. Entonces los cadáveres habían reducido su volumen y por tanto había depresiones en algunos lugares. También se encontraron criptas, se encontraron de Monseñor Anaya, si no me equivoco. Él está sentado dentro de una columna con su báculo y su mitra. Porque antes, cuando morí, un sacerdote de alta jerarquía moría, lo hacían pasear en andas la plaza, daba una vuelta a la plaza y la enterraban en el mismo lugar, en este caso sentado en una columna que está en el margen izquierdo de la catedral. Interesante, son datos que no se saben hacia afuera. No se saben. Por ejemplo, no se sabía que Monseñor estaba ahí sentado y está en muy buenas condiciones. Y nosotros descubrimos de casualidad, estábamos sacando el zócalo y se abrió un huequito. Y en el huequito vimos que había unas patas de una silla, un sillón. Entonces logré meter una pequeña máquina fotográfica a saquer. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando con flash saqué y vi un hombre sentado ahí? ¿Y otros trabajos de restauración? Otros trabajos de restauración realmente interesantes, por ejemplo, Santa Teresa. La iglesia y el convento ha demorado alrededor también de otros 5 años. Especialmente la iglesia fue un trabajo muy artístico, con gente que logramos traer de Sucre y Potosí para la parte de restauración. Fue un trabajo muy bonito que nos tocó. Otro trabajo icónico también fue la primera casa de un español en Cochabamba, de García Ruiz de Orellana, que es la Casona Mayorazgo, que fue una reconstrucción, porque prácticamente estaba en ruinas, caída. Entonces, a través de algunas fotografías que tuvimos la oportunidad de acceder, reconstruimos nuevamente la Casona Mayorazgo. Ruiz de Orellana es el fundador. García Ruiz de Orellana, que fue el primer español que llegó. Y casualmente, fíjese, en esta zona de la Mollurina, él llegó para fundar lo que se llamaba Canata. Después hicieron algunos trámites y a este señor le dieron terrenos en Mayorazgo, que en ese tiempo no se llamaba Mayorazgo, no me acuerdo el nombre, porque Mayorazgo viene del criterio de que se da todos los dotes al hijo mayor. Al hijo mayor, ¿no? Y entonces lo trasladaron allí, o sea, inicialmente estaba en la zona de la Mollurina, por el pueblito, ¿sí? Y luego lo trasladaron a ese sector. El tema del Cristo de la Concordia, ¿cómo es que te ligas a esta obra? En realidad es el destino, ¿no? Mi vecino es el escultor César Terrazas. A él lo convocaron, le dijeron si podía ser una imagen de Cristo. Él había llevado una imagen pequeña, pero le dicen que tiene que ser más grande de 30 metros. Y entonces él viene, me visita aquí en esta casa y me dice si podía ayudarle un poco en el criterio estructural. Yo le digo, dame tiempo, César, una noche, y voy a pensarlo, cómo podemos resolver. Entonces, al día siguiente lo convoco y le digo, mira, César, se puede. ¿Cómo va a ser esto? Es un edificio. Vamos a hacer 4 columnas al centro y las paredes van a ser el manto. Y las paredes las vamos a vaciar en hormigón. Tú preparas los moldes seguramente en yeso, yo los llevo a la obra y los vacío. Pero se puede hacer de 30 y tantos metros, y en ese tiempo estaba 33,60. ¿Por qué pensamos 33,60? Porque Cristo se supone que había fallecido después de los 30 años, 33 años en fracción. Entonces, por eso debe ser la altura 33,60. No tomamos en cuenta en ese momento la altura del Corcovado para saber si estamos en competencia o no. Tomamos. No fue nuestra relación eso. ¿No? Posteriormente sí ya supimos que era esa altura, pero nosotros teníamos el pedestal de 5 metros, ¿no? Entonces, total era 40 metros, 40 y un poco más. Y nuestro Cristo, entre comillas, creció. Porque entre el molde, que era más o menos unos 40, 50 centímetros, que hacía el escultor, nosotros lo llevábamos allí arriba y cuando colocábamos molde con molde, ya no coincidía exactamente como estaba. Entonces había una tolerancia, se separaba un poquito porque no podía, un 2 milímetros o no. Es 2, 3 milímetros. Con la cantidad de placas que hubo,
Resultado que cuando llegamos a la estructura quedó más o menos 40 centímetros por debajo del crecimiento del manto. Entonces nuestro Cristo, dijimos que en 5 años que duró la construcción había crecido, ¿no? Pero el ejemplo más importante del Cristo fue lo siguiente, que partimos sin financiamiento, no es que no había financiamiento. Nos presentamos en la feria con la cabeza que hizo el escultor, su hermano de César Walter. Los dos hicieron. Y Walter en ese tiempo hizo esculturas de cabezas para diferentes personas. Yo te voy a mostrar, él me hizo una escultura de yeso, de la misma altura de Cristo. Le hizo para también Don Franklin, no me acuerdo para qué otras personas más. Y luego esa cabeza la seccionó él y la reprodujo en la feria. Para la feria no logramos terminar la cabeza, no sé si te acuerdas, la última parte no estaba hecha. Y el lugar, el stand de exposición, lo hicimos también otra vez a través de cooperación. Duralic dio las planchas que se llamaba Canal 91 y sin estructura hicimos así una especie de cubierta. Todos nos cooperaron y resultó el stand más visitado y tuvimos un premio por el stand más visitado, ¿no? Y a través de eso nos impulsaron la feria del 87, nos daba un porcentaje de las entradas y con ese porcentaje de las entradas comenzamos a hacer el camino, que pensamos que podía ser muy rápido, pero son 5 kilómetros y nos duró más de 1 año hacer el camino, ¿no? Entonces, y la maquinaria nos facilitó Cordeco y nosotros compramos el diésel. O sea, es una de las obras más notables de Cochabamba porque si bien sabíamos más o menos los materiales que necesitábamos, no teníamos dinero asegurado. Entonces, a medida que íbamos trabajando, la gente llegaba con sus aportes. A Monseñor Rosales, alguna persona fue y le dijo, mire, yo no tengo mucha plata, tengo una casetilla, ¿puedo dar la casetilla? Claro, déla, pues Señor, la vamos a utilizar. Esa fue la mística del Cristo de la Concordia. Se construyó bajo el aporte, préstamos y otra cosa importantísima. Dijimos que nunca se iba a manchar de un color político, que no hubo un político que diga yo pongo esto y pongo mi bandera. Puede usted hacer eso, dijimos, pero no le ponga ningún color. Y ya lo puedo decir ahora, por ejemplo, comenzó Max Fernández donando toda la cantidad de fierro para la base y terminó Banzer con la iluminación del Cristo. Pero nunca se publicó, se dijo, no, miren, está haciendo Max Fernández sus S y Banzer. No. Y en el intermedio hubo otros políticos que también colaboraron sin que aparezca su imagen como protagonista, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja, el pueblo y los políticos con una idea de hacer un Cristo ícono de Cochabamba que signifique de alguna manera ese símbolo que ahora tenemos, ¿no? Al margen de lo económico, decías que partieron sin financiamiento. ¿Qué otras dificultades han aparecido en el camino? La mayor parte fue la económica, ¿no? Porque había otro pasaje interesantísimo que te puedo contar. Un sábado no teníamos con qué pagar a la gente. Y resulta, no sé qué hacemos, que yo llamo a algún ejecutivo, porque yo ya había sacado algún dinero de mis recursos para pagar a la gente, pero ya no tenía. Y entonces, en forma casual, aparecen los trabajadores de Manaco en un colectivo. Y los mismos trabajadores de Manaco entregan su recaudación a los mismos trabajadores que estaban haciendo y nos salvaron esa semana. Esas son providencias extraordinarias. Y entre los dirigentes que llevó ese dinero está el dirigente que hizo la guerra del agua, que se llama este señor Óscar Olivera. Óscar Olivera. Óscar Olivera, junto con los de la Manaco, fueron y dejaron el dinero. Como se dio todo el material de cemento y eso. Entonces, ¿cómo no ponerse positivo en la vida cuando uno ve que la gente apoya? Desde la carretillita, el cemento, el fierro, fue extraordinario. Yo creo que los cochabambinos podríamos hacer muchísimas cosas cuando nos ponemos las pilas y decimos vamos a hacerlo. Don Lucio López, ¿qué tan importante fue su participación? En realidad, creo que Dios determina a las personas en cada lugar. Don Lucio López, dirigente fabril, conocía a mucha gente de la industria,
el hombre hormiga que se movía para buscar la cooperación de tal empresa, de tal otra, de tal otra, de tal otra. Entonces, yo creo que sin Lucio López no se hubiera podido hacer el trabajo. Sin los escultores no se hubiera podido hacer el trabajo. Sin Monseñor Walter Rosales, que era el que respaldaba el respaldo moral, ¿cómo la gente podía dar unos centavos si habían estafado en ese tiempo y el barco para Bolivia, no sé si se acuerdan, ¿no? Sí, Entonces estaba todavía fresco eso, ¿no? Pero Monseñor Rosales era el elemento clave, de modo de decir, él tenía una libertita, así, un talonario, donde cada uno que venía, él anotaba con su puño y letra, tal persona colaboró con tanto, ¿no? Inmediatamente luego nos entrega el dinero para que nosotros podamos comprar. Y teníamos reuniones para informar lo que habíamos gastado, ¿no? O sea, cada persona en su punto, y a mí me tocó ser el director de la obra, de la parte técnica, pero aparte de eso nosotros logramos la participación del Colegio de Arquitectos de la Sociedad de Estudios de Paisajismo, porque con ellos hicimos, hoy es el Día del Árbol, con ellos hicimos la primera forestación del cerro. Y me acuerdo en ese tiempo, yo fui a Cotesu y les dijo, miren, vamos a hacer la forestación del cerro, quisieron que nos apoyen. Me dijo, no se puede. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos en área rural y es área urbana. Un día de esos yo estaba sembrando y unos arbolitos, y cuando levanto la vista el director de Cotesu. Y me dijo, arquitecto, nos ha convencido, vamos a apoyar. ¿No? Creo que vale la pena, y entonces llevaron árboles, llevaron gente, y después hicimos cursos de formación ecológica junto con un ícono de Cochabamba también, el ingeniero Eric Rolón Anaya. Don Eric Rolón Anaya, junto con otras personas donde yo también participaba, dábamos conferencias en los colegios sobre la campaña de forestación, y todos los domingos, final de heroína, subíamos todos los chicos con su bidoncito de agua para regar las plantitas. ¿Sí? 500 personas cada semana subíamos. O sea, es otro logro también. Y a través de esto, el Cristo, la forestación, se evitó que todo el Cerro San Pedro sea invadido sea loteado. Esa es la razón, porque todos los otros cerros están totalmente loteados, ¿no? Entonces yo creo que respetaron a Cristo, al proyecto San Pedro, porque el proyecto San Pedro tiene otra connotación. El proyecto San Pedro es un proyecto turístico que lo ganamos en un concurso nacional y que involucraba partes desde la forestación, proyecto turístico, proyecto de alguna manera en cuanto a la red. Lo habíamos planteado en ese tiempo, el 87, te digo, la subida del teleférico, la primera estación que la hizo Manfred Sevilla, de la final Heroína hasta el Cristo. Pero de ahí bajaba otra línea al Jardín Botánico. Y otra de ahí llegaba hacia la punta del cerro, del otro cerro, que es donde está ahora, creo que, no sé qué han puesto ahí, y de ahí bajaba la Laguna Lalay. O sea, era un circuito turístico. Complejo. Un complejo y un circuito turístico por aire que paseaba. Ya se hizo una fase, ojalá que se hicieran las demás. También sí, en ese tiempo, el 87, se planteó la ciclovía. Nosotros le llamamos la senda peatonal, no la ciclovía. Porque el paisaje que se da a través de ese camino, a través del canal de riegos de la Angostura, es excepcionalmente interesante ver la ciudad. Entonces ya habíamos planteado también eso. ¿Y por qué no se concluyó este complejo de los teleféricos? La verdad que no sé, porque en realidad nosotros, como te digo, fue parte de un concurso nacional. Entonces nosotros entregamos el proyecto a la alcaldía, lo que se suponíamos que la alcaldía debía sobre esto ir trabajando o ir ejecutando. Creo que ahora están haciendo una opción, yo no he querido subir ya con un proyecto que no tiene nada que ver con el proyecto inicial de respeto del concurso. Es decir, no tiene mucho sentido a veces ganar un concurso porque a alguna otra autoridad se le ocurre no tomar en cuenta y dice, no, ya no lo toma en cuenta eso, ¿no? Entonces, transcurrido como 25 años, ¿cómo está la infraestructura, o la estructura mejor del Cristo? Cuando hubo un movimiento sísmico, no sé, hace unos 10 años, yo tuve la oportunidad de subir, porque estaba preocupado, y no encontré una fisura. Los cálculos que se hicieron estudios desde geología, estudios de suelos, de parte estructural,
del cuerpo mismo que calculó el ingeniero Osvaldo Tesana y los brazos metálicos que calculó el ingeniero Francisco Álvarez. O sea, nunca hemos perdido la perspectiva de emplear los mejores profesionales para que hagan un buen trabajo. Obviamente, cualquier obra, hasta la casa nuestra, necesita mantenimiento, claro, y debe ser cada 5 años. Al Cristo tiene 25 años y creo que no se ha hecho mantenimiento adecuado. Yo puedo apostar de que puede haber algunas fisuras, algo de mantenimiento, pero problemas estructurales estoy seguro que no los existen. Lo que nosotros vemos es la figura externa. ¿Cómo es adentro? Adentro había un proyecto que se llamaba el Museo del Cristo. En la plataforma, que es una plataforma, un disco muy grande, es una esfera, son varios salones, pensamos colocar la historia del Cristo, porque yo hasta ahora tengo desde las maquetas de estructura, la cabeza misma que la vamos a ver abajo, que en realidad no tiene que estar en mi casa, tiene que estar en un museo. Tengo una cantidad de fotografías que valdría la pena. ¿Cómo se construye el Cristo? Alguna persona, estamos a 25 años, posiblemente un muchacho de 20, 30, 20 y tantos años no conoce cómo se hizo. Claro. Entonces debería estar en la planta baja el Museo del Cristo de la Concordia. En los demás pisos, que son 13, 12 y un poco más, debería estar la historia de Cochabamba. Entonces, en cada piso, que es con las 4 columnas, debería subir y reflejar la historia de las provincias, digamos, de Cochabamba, ¿no? Es decir, de modo que el turista que suba se empaparía de eso. O sea, hay un proyecto del Museo del Cristo de la Concordia. Hay un proyecto también de la capilla del Cristo de la Concordia. Te voy a mostrar alguna fotografía, señoras que iban con sus ramitos de flores y su velita, cuando nosotros estábamos haciendo la estructura de hormigón armado, cuando estábamos entre los fierros colocaban sus flores. La gente necesita un lugar de oración, de recogimiento. Entonces, no un lugar de juego de niños. Los juegos de niños hay en cualquier lugar, pero este es un lugar especial. Y es tan especial que cuando estábamos a mitad de la construcción, nos buscó un chamán del lado de Curva de La Paz y nos dijo si habíamos pedido permiso para hacer eso. Porque antes el Cerro San Pedro era un apu, es decir, son lugares importantes, sagrado, de ¿no? sagrado. Y entonces nos dijo este amigo, este señor, que debíamos hacer un ritual de permiso. Y ese ritual tenía que ser en la noche, casi amaneciendo. Entonces, sí hice ese ritual. No participó mucha gente, casi nadie, simplemente el chamán y algunas personas muy directas de la obra para pedir ese permiso, ¿no? De aquí para adelante, ¿qué necesitaría el Cristo? El contexto, el contorno. Retomar el criterio de lo que se llamaba el Parque Metropolitano, ojalá que todavía pueda realizarse. El proyecto San Pedro tiene una fauna desde el zorro todavía que existe, hasta una cantidad de otros pajaritos y animales y la vegetación. Pero no solamente el Cerro San Pedro, sino es parte de un macizo montañoso que va hasta la laguna de la Angostura. Entonces, lo que habíamos planteado es que se haga el Parque Metropolitano de montaña, de modo que la gente pueda comenzar a subir de aquí y caminando campamento por campamento se vaya hasta la Angostura. Y ese sería el parque, el pulmón interno de Cochabamba, que sería el Parque Metropolitano de Altura. Esa es una gran perspectiva. La otra perspectiva es apoyar al turista que sube, ¿no? Actualmente las gradas, cuando habíamos planteado las gradas, que hicimos otra cosa hermosísima con las señoras del Club Social. Las señoras del Club Social dijeron, nosotros queremos hacer las gradas. Y vamos a vender, ¿cuánto costaría cada grada? Bueno, tanto, no me acuerdo cuánto. Y cada una vendió la gradita. Son 1.200 gradas. Quisimos las gradas y cada gradita tenía su plaquita, ahora creo que la han sacado. Y la idea que a ambos lados de las gradas debía plantar árboles con un sistema de riego que debía caer desde la parte de arriba, de modo de hacer un túnel para sombra. Nunca se pensó iluminar la subida, porque el encanto del Cristo debía ser que el Cristo de la noche parecía que estuviera flotando, la iluminación sí, y toda la serranía en oscuro. Entonces la imagen que daba era que Cristo estaba flotando. Si nosotros ponemos iluminaciones en el camino y todo esto, va a perderse esencia. ¿Qué es lo que debe hacerse? Por seguridad, inclusive, evitar que la gente suba de noche. Las visitas son hasta las 6 de la tarde y a partir de las 6 de la mañana adelante. Pero en la noche no. Esa era la idea.
inicial. ¿Qué siente Mario Moscoso después de 25 años de tener la obra ahí en el Cerro de San Pedro? Un poco preocupado porque no se ha seguido, ¿no? Lo que se hizo el Cristo hace 25 años sigue hasta ahora. ¿Qué más se ha hecho? Habiendo un proyecto, no se ha hecho más. O sea, los que hicimos y hemos nombrado todas las personas que trabajaron, ha habido otros empresarios también, a la Cámara de Comercio, por Dios, ayudó notablemente en el trabajo nuestro, brindó muchos esfuerzos, el señor Iriarte, sí, muchas personas, que después de eso tal vez se fue esa generación y ya no hubo quien impulsara esto, y estamos 25 años y ahora se está haciendo algunos trabajos pequeños, creo, no los conozco, pero la estructura de rescatar ese cerro para la ciudad como elemento verde, como elemento pulmón, no ha habido mucho. ¿Cómo recibiste, Mario, la denominación del hijo predilecto de Cochabamba? Fue una gran sorpresa, ¿no? Fue una gran sorpresa porque nunca uno trabaja para algo de reconocimiento, ¿no? Entonces, creo que una persona había sugerido el Consejo Municipal para el nombramiento de los 200 años y se me comunica y yo todavía no asimilé mucho, ¿no? ¿Qué es eso, no? Y después me di cuenta en el mismo acto que realmente era algo muy importante y me sentí muy conmovido y no sé si merecedor, ¿no? Pero me sentí muy, muy contento. Ahora, al inicio decía que estamos en el Hotel Boutique Jardín del Cerro. ¿Cómo es que surge esta iniciativa? Bueno, esta era la casa de familia. Habíamos construido alrededor del 80 hasta el 87 terminamos, y el Consejo Municipal en ese año declaró esta casa como premio municipal. Entonces esta casa es mi premio municipal por los espacios, por el tipo de arquitectura que se hizo, tal vez por un poco al respeto a la naturaleza. Y entonces en ese tiempo vivimos, pero después de algún tiempo ya la familia creció y solamente vivía aquí mi hija, la menor. Entonces era demasiada estructura para una persona, entonces ella misma decidió qué tal si lo volvemos en hotel, pero para eso había que ampliar un poco, entonces la parte de la cocina, la repostería y el salón, es lo que se añadió. Lo demás, en unos cuartos se modificaron un poco para que cada uno tenga baño privado, pero lo que cuando antes teníamos la casa, la gente se emocionaba mucho cuando veía los espacios, y cuando veía la casa y decía, ¿por qué no muestras esto en tu casa? Entonces llegó la oportunidad de mostrar la casa para que la gente venga y visite en un espacio invadido por el área verde, ¿no? De ahí surge la idea. ¿Y por qué se llama Hotel Boutique? Porque los hoteles en general son espacios, a veces corredores largos, con habitaciones a ambos lados, donde cada persona entra a un cubículo, ya lo llamaría, ¿no? El desarrollo, el planteo del Hotel Boutique tiene otra connotación. El Hotel Boutique es una realización personal. El Hotel Boutique no puede ser grande. El Hotel Boutique tiene que tener un mensaje o una historia. Este fue un premio municipal y un mensaje de la naturaleza. Estamos hablando de una serranía en la que lamentablemente no hay mucho verde, pero nosotros hemos logrado. Entonces, queremos nosotros ser una especie de vanguardia y decir, existe la forma de tratar a la persona, no solamente pensando en el cuerpo, sino en el espíritu, en el alma. Entonces, si uno viene a descansar o a comer algo aquí, alimenta el cuerpo, pero a través de la tranquilidad y de la música, el sonido y la atención, quisiéramos que esa persona se vea alimentada del espíritu y el alma. Ese es el mensaje. Comercialmente no funciona muy bien, porque lo ideal sería tener un restaurante que tenga muchísima gente, mucha entrada y salida para tener, pero no generamos satisfacción en la persona que viene, ¿no? Y te queremos también respaldar por un tipo de actividades culturales, sociales, que hagan que sea un icono en Cochabamba, que no se hable de un hotel más, sino un hotel para la cultura, para el espíritu y también para estar bien. ¿Y cuáles son las características del hotel que hacen diferente de otros hoteles?
la trato personal. En realidad, si te das cuenta, los cuartos no tienen el número 200, 300. Cada cuarto tiene la imagen de un animalito del cerro. Entonces, unos del picaflor, otros del zorrito, otros de la rana. Entonces, son esos. Pero aparte de eso, de los iconos, tenemos la atención. Ningún cuarto es igual a otro. Todos son diferentes. O sea, una persona puede venir una vez a uno y al otro, ¿no? Y la atención es personal. 7 personas o 7 parejas se puede atender de otra manera, no considerar como un solo número, ¿no? Es la diferencia. El lugar donde estamos en este momento, el barrio irlandés, ¿qué características presenta? A ver, tiene una historia y una característica. Tiene una historia primero porque en este lugar estaba lo que se llamaba antes la granja. La granja era una propiedad de los blancos. Y al lado había lo que se llamaba Viñas Muyurina. Entonces era un lugar muy, muy importante para Cochabamba. Es más, era el lugar fuera ya de Cochabamba, porque Muyurina viene de, digamos, del quechua de alguna muyu, que se daba la vuelta, ¿no? Entonces terminaba en la ciudad y había un colectivo de color celeste, azul, que daba la vuelta aquí. Y esta ya era la parte, digamos, de casi un terreno entre una casa de hacienda, de modo que, por ejemplo, la casa de las madres irlandesas era la casa principal de los blancos, con una característica de una arquitectura hermosísima también, que se mantiene. Bueno, el barrio se formó bajo esa característica, y yo tuve que intervenir también en el diseño de este barrio. Entonces, las madres querían dar terreno a sus empleados, y entonces me plantearon que querían hacer un fraccionamiento. Pero entonces yo le dije, pero es que no hay que hacer solamente esto, hay que considerar todo el contexto, porque la propiedad de las monjas va desde el río Rocha hasta la punta del cerro donde está el Cristo. Todo bien limitado por los divorcios acuáridos que dan los cerros. Eso es un microclima este. Entonces, como microclima había que captarlo de esa manera. Entonces, la urbanización partió de buscar la unidad de todo este conjunto. Por eso se hizo un barrio que no tiene la posibilidad de crecer con calles hacia arriba, no puede, porque está truncado. Entonces, el crecimiento se va a dar a través de vegetación arriba. Y esa fue la principal característica, hicimos, como nunca casi se hizo, los trabajos de infraestructura. Cuando hicimos esta urbanización, planteamos agua potable, alcantarillado, empedrado de calles, de modo que no se hizo, como se hace ahora, fraccionamiento y que cada uno se los arregle con infraestructura. Logramos ese tipo de trabajo, inclusive en ese tiempo colocamos televisión por cable. Estamos hablando del 90 más o menos, ¿no? Entonces, fue esa característica y que sea amigable con el medio. Y la ubicación del hotel, nosotros pensamos que también tenía que tener esa característica de ser amigable con el medio, y por eso es que decidimos plantear aquí el hotel. Mario, finalmente, para concluir esta agradable entrevista, referirnos al Ateneo, el Centro de Estudios Culturales. Es otra iniciativa que tuvimos con un grupo de personas notables de Cochabamba, porque cuando estaba hablando de que tienes un elemento de referencia, tiene que ser un elemento de referencia como antes había. En Cochabamba había hace muchos años atrás un centro de referencia interesantísimo, se llamaba Eudianum. Eudianum tenía su local en la calle Colombia y era de don Vicente Col. Don Vicente Col abría las puertas los domingos en forma gratuita para que todas las personas que quieran escuchar a personajes de ese tiempo puedan escuchar. Entonces, cuando murió don Vicente generó un vacío muy grande. Entonces pensamos con un grupo de personas en la que nos honran con su presencia, en la que estás tú y muchísimas más. Dijimos que podríamos generar un centro, también exactamente eso, no tiene ningún interés económico, sino que la gente puede escuchar. Pero hicimos una pequeña diferencia, que no sea una persona que venga, sino que sean tres por cada tema, de modo que las realidades son diferentes porque tienen diferentes facetas o diferentes puntos de vista, y se enriquece a través de esa forma de ver. Entonces, cada vez que hacemos una vez al mes, el último domingo del año, invitamos a la gente que venga, invitamos a expositores de gran nivel, como para que vengan a hablar de cada tema. Y hemos hablado de este mes de Cochabamba con el tema de
Cochabamba Profunda, donde hemos visto artistas extraordinarios hablando de dónde se inspira. Bueno, Mario, agradecerte por haber aceptado esta entrevista, tu despedida de los internautas que ven Memorias que Perduran. Agradecerte a vos, Constantino, que me das la posibilidad de comunicarme con la gente y a través, además, de un medio que antes, estamos hablando de años atrás, que hemos hablado de 50 años, era impensable hacer Claro. este tipo de comunicación, ¿no? Entonces, gracias a vos y a la gente joven, estamos viendo la posibilidad de cómo podemos comunicar con la gente de diferente manera. Muchas gracias. Bueno, amigos del programa, concluimos con esta entrevista al arquitecto Mario Moscoso en este Hotel Boutique, el Jardín de los Cerros, donde apreciamos precisamente un clima agradable, además rodeado de árboles, de plantas, de animalitos, de agua, que creo que conducen también a encontrar la paz y la tranquilidad que necesitamos a veces en esta ciudad que vivimos del ruido, de la interferencia, del tráfico de movilidades, en fin. Mario es artífice de varios trabajos que ha desarrollado restaurando templos, además participando de la construcción del Cristo de la Concordia, planificando este territorio del barrio irlandés, pero al mismo tiempo habiendo dedicado a la actividad docente, siendo director de varias unidades en arquitectura, pero también siendo decano de la facultad. Facetas que, por supuesto, han sido reconocidas por el Consejo Municipal de Cochabamba y habiendo reconocido como hijo predilecto de Cochabamba. Amigos del programa, agradecerles por habernos seguido, invitarles a que nos sigan en el próximo programa. Hasta pronto. Thank you.